Perfecto. Como ustedes ven, en la unidad número 1 ya está disponible. Por ahí fue que ustedes se unieron al grupo. Quizás, como lo puse hoy, este link verdadero, que había otro de los lunes, quizás algunos no lleguen a tiempo, pero vamos a enviarle la grabación. Por aquí está el enlace del grupo de los viernes y el enlace del grupo de los lunes. Entonces, pusimos por aquí también el enlace de nuestra reunión para que ustedes pudieran entrar. Como le estaba diciendo, vamos a ponerle disponible, por ejemplo, en este punto que dice bienvenidos a tributación 1, que es la portada, hay un foro de presentación que está aquí, que yo se lo voy, déjenme ver si nadie ha participado. O sí, ya han participado. De ustedes, Perla, Jordali, Luisa, Betania y Briangelis. Ya se han presentado en el grupo el mismo día, hoy, así que yo les exhorto a los demás que en este fin de semana, por favor, entren al foro de presentación porque va a estar hábil 2 semanas. Entonces volvemos a decirle, donde dice, voy a tirarle una foto, donde dice bienvenidos, usted se va, le voy a poner ahí favor presentarse. Se verá todo ese detalle porque pues no, yo no encontré el foro. Bueno, pues ya ustedes saben, está disponible ahí hasta de hoy, esta semana y la semana próxima. Ahí usted lo hace como usted desee, su nombre, en qué trabaja, si trabaja, qué le parece estas clases virtuales y qué usted espera de esta asignatura. No pueden poner más nada porque no tienen vivencia de la asignatura. Yo como quiera también voy a tratar de ponérselo aquí en la unidad 1 por si acaso alguno de ustedes no lo encuentra, aunque ya le mandé una foto en el grupo. Bueno, pues en esta primera unidad vamos a hablar de qué son los tributos y cuál es el sistema tributario dominicano, quién es el encargado, qué ministerio es el encargado de hacer cumplir la ley en cuanto a los tributos, por qué el Estado necesita los tributos para poder subsistir, ¿verdad? Porque siempre escuchamos ay, esa carretera la hizo Leonel, o el polideportivo lo hizo Balaguer, este hospital lo hizo Danilo. No, no son ellos. Ellos son los administradores de los recursos que damos nosotros mismos. No es con el dinero de ellos que se hace. Desde ahí tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Entonces, vamos a presentar detalladamente de dónde nacen los impuestos. Eso nace desde antes de Cristo. Desde los romanos allá, antes que naciera Cristo. Los romanos no cobraban en metálico, pero sí había que darle parte de los frutos y de las vacas y de todo lo que hacía, había que darle una parte al rey. Desde allá, desde que nació el mundo, hay una especie de tributo. Se ha ido refinando, ¿verdad? Se ha ido poniendo ya más exigente a través de los años y de la tecnología. Vamos también a ver una diferencia que existe entre las clases de tributo, que son 3, que son tasas, impuestos, ¿verdad? Y recaudaciones. Vamos a ver esas diferencias. También vamos a abordar el título 1 del Código Tributario. ¿Qué es el Código Tributario? La reunión de varios libros o títulos que tienen que ver con los impuestos.
Ese va a ser nuestro libro de texto, el Código Tributario de la República Dominicana. También tenemos aquí un material introductorio preparado por mí, pero un material complementario, preparado por la escuela y una revista que se llama El Sistema Tributario Dominicano, que lo vamos a ver ahora. Además de eso, hay 4 videos para que usted conozca los entes recaudadores de impuestos de la República Dominicana, como es la DGI y la DGA, Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduana. Y aquí está la base legal de nuestras clases, el título 1 del Código Tributario. ¿Cómo vamos a examinarnos nosotros? Bueno, además de que usted tiene que participar en los foros y en las tareas, que ya se la voy a habilitar desde hoy mismo, perdón. Vamos a tener 2 parciales y como examen final vamos a sacar un promedio de las notas que usted saque en los 2 cursos que vamos a solicitar a la DGII. Los cursos son obligatorios. Usted no hace los cursos, sí, solo sí. Usted lo ha hecho previamente y me manda una evidencia de que usted hizo esos cursos, que es una copia del certificado. O sea, no lo voy a obligar a hacer el mismo curso 2 veces si ya usted tiene evidencia de que ya lo hice. ¿Por qué pongo los cursos como obligatorios? Porque en otro semestre lo ponía como opcional y después le decía, bueno, si usted no hace los cursos, le hago un examen final. Y después cuando el estudiante se veía que iba a tener un examen final, empezaba a quejarse. Entonces, no hay opción. Los cursos son obligatorios. Y son cursos 100% virtuales. Usted no tiene que desplazarse a ningún lugar. Y usted puede hacer sus tareas en las mismas horas de la asignatura. Porque yo paro de poner tareas para que usted se dedique esas 2 semanas nada más a los cursos. Así que no es que yo le voy a poner un trabajo extra, ni lo voy a poner a estudiar de más, sino que tenemos esa temática. Entonces, tenemos, como le dije, 2 parciales. Cuando demos la unidad 1, 2 y 3, tenemos el primer parcial y luego tenemos con la unidad 4 el segundo y entonces el final es un promedio de las 2 notas sacadas en los cursos que yo le voy a solicitar. Yo solicito los cursos de los mismos temas que están en el programa de la UAS. Lo que pasa es que yo tengo una visión de asesora fiscal y la DGII tiene una visión de recaudadora. Entonces, ¿quién sale ganando? Ustedes como estudiantes, porque van a tener 2 puntos de vista. O sea, van a poder comparar cómo piensa un asesor y cómo piensa el ente recaudador de los impuestos. ¿Vamos bien? Ustedes verán que le va a gustar. Sí. Luego de presentarse, tenemos un foro que lo voy a habilitar hoy mismo, en donde es un foro un poquito largo, pero vale 5 puntos, aprovechen, ¿verdad? En donde yo le pido que me defina qué son los impuestos, qué son las tasas y son las contribuciones. ¿Cuál es la diferencia entre impuestos directos e impuestos indirectos? Y le pido 5 ejemplos de cada uno. Le pregunto si el impuesto sobre la renta es un impuesto directo o indirecto. Después de la teoría, ustedes lo van a poder contestar. Y si la DGI administra y cobra los impuestos de nuestro país, ¿qué impuesto ya está encargada de cobrar? ¿Los impuestos directos o los indirectos? Le hago esa pregunta. ¿Y cuál es la función del Ministerio de Hacienda? Ahí todo eso es para que ustedes participen en el foro. Vamos a habilitárselo ahora mismo.
para que ustedes puedan participar y tienen 2 semanas para hacerlo. Esta semana, bueno, ya se acabó esta, pero tienen la semana próxima completita para participar en el foro hasta el domingo a las 12 de la noche. Domingo próximo. Para tampoco atacarlo ni que vayan huyendo para eso. Ya ese foro está, o tengo que ponerlo visible a ustedes. Un momentito, estamos haciendo todo eso aquí en vivo para que está oculto. Vamos a mostrarlo. Ok, ahí está lo que usted puede ir leyendo y reconociendo. Bueno, pues vamos a hablar del sistema tributario dominicano. Cuando ustedes abren Sistema Tributario Dominicano, le da un link para que usted vaya a una revista que es preparada por la Dirección General de Impuestos Internos para que usted vea esta parte. Déjeme ver cuál internet yo tengo, que lo veo un poquito lento, pero nada, vamos a ver. Sí. Tengo de que el mejor. Aquí está. Vamos a hablar del sistema tributario de Dominicano. Vamos a hablar de ese sistema tributario. Algunas cosas las vamos a brincar y otras se las vamos a resumir. Miren, pagar tributos no es gracioso para nadie. A nadie le gusta que sacar de su bolsillo para dárselo a nadie si yo no recibo algo de forma personal. Si yo quiero un pantalón, yo saco de mi bolsillo, pero yo estoy pagando algo que yo quiero. Cuando yo pago los tributos, yo no veo de forma individualizada que me estén dando nada a mí por ese aporte. Por lo tanto, esto se convierte en una obligación. Por eso que hablamos de obligación tributaria. Es una responsabilidad que le concierne a todos los ciudadanos y debemos estar conscientes ya que con eso que nosotros contribuimos, aportamos al desarrollo nacional y al fortalecimiento de la sociedad. Ay, que se los roban los políticos. Ah, que todos son unos ladrones. Ya ustedes saben, todo lo que nosotros decimos de los impuestos. No estamos conformes nunca porque consideramos que los que lo administran no lo están haciendo bien, ¿verdad? Pero ya eso es otro 500. Hay una ley que establece que debemos ayudar al Estado aportando recursos según nuestras ganancias, ¿verdad? Eso está claro. Miren, en la Constitución, que es la Carta Magna, sobre la Constitución no hay nada más para arriba, de forma legal. En el artículo 75, en el numeral 6, establece como un deber fundamental de las personas tributar de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si Rosana gana 100,000 pesos todos los meses, ella va a aportar más que yo, que gano 45,000. Eso es lo que dice la Constitución. Que usted va a aportar en proporción a su capacidad. Profe, yo estoy cogiendo aquí en el comedor y mi niña está aquí conmigo y cuando usted dijo que si Rosana gana 100, me dijo ya, ojalá. Así mismo. Aunque sea con el pluriempleo, uno llega, ¿verdad? Aunque llegue desgastado, pero
ustedes que están ahora aprendiendo esto de impuestos, ustedes verán que es mejor ser independiente que estar empleado. Digo, luego de que toman experiencia. Entonces, Irosagna va a pagar un 25%. Yo le voy a enseñar cómo hacer y yo voy a pagar un 15%. Entonces, ¿por qué? Porque la capacidad contributiva de ella es mayor que la mía. Eso es lo que dice la Constitución, que hay que tributar, que hay que aportar al Estado para el crecimiento y fortalecimiento de la sociedad. ¿Para qué? Para financiar los gastos e inversiones públicas. ¿Quién me puede decir cuál es un gasto público? ¿Algún gasto público que ustedes identifican que tiene que cubrir el Estado? Los hospitales. Los hospitales, las carreteras. Las carreteras, las escuelas públicas, correctamente, las escuelas públicas, los policías para que nos cuiden, ¿verdad? La Marina, la Fuerza Aérea, todo eso es un gasto público. Entonces, donde usted saca la cédula, donde usted saca el acta de nacimiento, que es lo mismo, la licencia, todo eso es gasto público. Aunque quien va a hacer ese proceso quizás tenga que pagar una tasa, pero si no lo paga y hay que darlo, el gobierno está ahí para suplir eso. Entonces, ahí está por qué debemos nosotros pagar los tributos en la medida de nuestra capacidad. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente. Nosotros estamos en vía de eso, vamos a decirlo así, con mucho optimismo, ¿verdad? Pero no hemos tenido buenas experiencias. Con gobiernos anteriores, ustedes lo están viendo ahora, tanto del gobierno anterior como del gobierno vigente, como hay personas procesadas por el mal manejo de los recursos del Estado, que no son de ellos. Entonces ellos se comportan como si eso fuera una finca propia. Ya saben, estamos en proceso, no, estamos en eso, aprendiendo. Miren, los impuestos se clasifican dependiendo dónde se cobren. Si es dentro del territorio nacional, quien lo administra es la DGII, Dirección General de Impuestos Internos. Y si es de la exportación y de la importación a través de las aduanas, el ente administrador se llama DGA, Dirección General de Aduanas. Ahí está más o menos quién se carga en los impuestos internos, DGII, los impuestos externos, la DGA, Dirección General de Aduanas. Las contribuciones que hacemos nosotros, los ciudadanos, deben ser en dinero. Él no quiere carro, no hace nada con un carro, ni con una finca, ni con casa, ni nada de eso. O sea, yo tengo que buscar liquidez para poderle pagar al Estado. O sea, deben pagar al Estado en dinero, es decir, los impuestos representan una de las fuentes más importantes para el presupuesto nacional dominicano. Esto es, los ingresos tributarios que junto a los ingresos que no son tributarios y otros ingresos llamados extraordinarios le permitirán al Estado obtener recursos para el cumplimiento de sus fines administrativos y sociales. Por lo que debemos, desde que los niños están en primaria, debemos de ir educándolos para que vean que el pago de los impuestos es un deber ciudadano. Ahora bien, el Estado de allá para acá tiene que darnos una administración transparente. Para eso está la Cámara de Cuentas y muchísimas cosas, pero vuelvo y le digo, estamos en vía de eso. El ámbito tributario, tenemos una política tributaria arriba, un sistema tributario, la administración tributaria que está dividida en 3 organismos, como ustedes van a ver más adelante,
que son DGI, DGA y la TSS, y nosotros que somos, lamentándolo mucho, los contribuyentes, los que debemos de pagar ese impuesto. Ya ustedes saben que es un proceso odioso, pero debemos desde niño ir alimentando esa cultura. Por ejemplo, yo le voy a decir una cosa. La tasa de impuesto más alta que pagamos en República Dominicana es el 27%. En Alemania es el 52%. O sea, de cada euro que se gana un alemán, 52 centavos de euro son para el Estado. En Estados Unidos es un 35%. En Suiza y Finlandia es más del 40%. Ahora bien, ¿a qué edad se retira un alemán? ¿Qué recibe ya cuando él no tiene fuerzas para trabajar? ¿Cómo es el sistema de salud alemán? ¿Verdad? Cuando usted compara a Finlandia, a Suecia, a Suiza, lo que recibe una persona al final de su vida, cuando ya no tiene las fuerzas de la juventud para trabajar, usted no lo puede comparar con lo que recibe un dominicano, ¿verdad? O sea, se paga mucho con gusto cuando tú recibes transparencia, que es lo que nosotros aquí no recibimos como ciudadanía y tampoco la exigimos. No nos metemos en eso. Ay, no bregar con esos políticos. Hay gente que no votan. Ay, yo no voy a votar. ¿Para qué? Eso es lo que dicen. Oigan eso. Y eso es un deber. Pero vamos para adelante. ¿Qué es el tributo? Es una palabra como que uno dice, bueno, hay un rey y hay unos súbditos. Hay que darle un tributo al rey. Bueno, más o menos así. El rey aquí es el Estado. Pero en otros sitios donde hay monarquía, al rey hay que darle también, ¿verdad? Tanto como es en España, ¿dónde más hay rey? Bueno, yo no sé mucho de Inglaterra. Inglaterra, así la reina que no se Sí, quiere ir, la pobre, el hijo se va a morir y ella va a quedar ahí. así es. Isabel, ¿verdad? Y por ahí hay Sí. otros reyes. Todavía quedan esas monarquías. El tributo es cantidad de dinero o especie que por ley deben pagar los ciudadanos para contribuir con el Estado en el sostenimiento del gasto público. Por ejemplo, Lisset. Lisset recibió una herencia de 2 fincas en Cabrera, un edificio y una fábrica, allá mismo en Cabrera, pero ella no tiene con qué pagar los impuestos sucesorales. Bueno, pues ella puede pagarle en especie. Ella le puede dar una cantidad de metros al Estado, aunque él no quisiera, él lo que dice, bueno, véndela y págame lo que tú me tienes que pagar, porque a mí no me interesa tener tierra. Pero en caso último, coge la tierra. ¿Entiendes? Por eso es que dice o en especie. En especie es un bien, ¿verdad? Que por ley debe pagar todos los ciudadanos. Entonces, Lisetti es millonaria, pero no tiene liquidez para pagar. Entonces va a tener que vender algo para poderle pagar al Estado y en caso último va a tener que darle algo a cambio de los impuestos que ya tienen que pagar. Estos tributos se clasifican en 3 grandes grupos: impuestos, contribuciones y tasas. Y la diferencia, sencillita. Eso está parte de su foro. Por eso estoy introduciéndole esta parte para que puedan ir trabajando en el foro. Miren, los impuestos son los tributos que yo pago, pero no recibo nada de forma individual. Como por ejemplo, Irosana, que gana 100,000 pesos, tiene que pagar 12,000 pesos todos los meses de impuesto al Estado. Pero ella no le dan nada de forma individual para que ella se lo lleve para su casa. Pero le dan calles asfaltadas,
luz en la calle, le da escuelas para sus hijos, hospital, si ella necesita ir al hospital, deben atenderla de forma gratis, ¿verdad? Le dan seguridad, un club polideportivo público que quiera ir su hija. O sea, ella no recibe nada de forma individual, pero sí lo recibe de forma general. Cuando usted paga impuestos y no recibe nada de forma individual, usted está un tributo llamado impuestos. Ejemplo de impuestos, el impuesto sobre la renta, el ITEVIS, el impuesto sobre activos, ¿verdad? El impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Yo le estoy hablando quizá en chino, pero más adelante usted va a entender lo que yo le estoy diciendo. Entonces, el impuesto usted paga una cantidad de dinero y no le dan nada de forma individual. Ella paga 12,000 pesos todos los meses sobre el salario que ella gana y ella no le dan nada de forma individual, pero recibe lo que yo le dije, ¿verdad? Agua potable, alcantarilla, ¿verdad? Para ella conectarse, etcétera, etcétera. ¿Qué son contribuciones especiales? Es lo que yo tengo que pagar por hacer uso de un bien del Estado. Por ejemplo, para usar la carretera de la circunvalación norte, la del sur, la que está para las terrenas, usted paga un peaje. Llega más rápido, gasta menos gasolina, está en mejores condiciones y se supone que hay seguridad. Usted está pagando una contribución para hacer uso de un bien del Estado. El mejor ejemplo es el peaje. ¿Usted quiere irse por ahí? Pues va a tener que pagar 100 pesos. Va a llegar más rápido, va a evitar el tránsito de la ciudad, todas las cosas, va a ahorrar combustible, va a estar más seguro, etcétera, etcétera. También en los campos hacen canales de riego, ¿verdad? Y para una finca poderse conectar a ese canal de riego, tiene que pagar una contribución, porque va a usar se va a conectar a ese canal, ¿verdad? Entonces, hay que pagar una contribución. Entonces, contribución, ya le di la definición, es lo que yo debo de contribuir por hacer uso de un bien que es del Estado. Por ejemplo, aquí no se usa, pero en Estados Unidos, que yo, la única país que bueno, yo conozco otro país, pero en Estados Unidos, para usted pasar un puente, usted paga una contribución, porque ese puente hay que mantenerlo. ¿Y quién paga eso? El usuario, el contribuyente. Eso es una contribución especial. Mientras que una tasa, vamos a suponer que Erika tiene un carro y necesita tener la placa y el marbete. Cuando ella paga esto, ella no paga ni impuestos ni contribuciones. Ella paga una tasa. Porque para ella poder transitar necesita esos dos documentos, la placa y el marbete. Yo que no tengo carro, no pago eso. Entonces, ella está pagando por algo que la va a beneficiar de forma individual. Vamos a suponer, vamos con un varón aquí, un varón, Emmanuel Espinal y Evelio tienen un arma de fuego. Y ellos pagan sus impuestos para aportar y para tener la licencia del arma. Entonces, ellos están pagando una tasa porque ellos van a recibir un beneficio individualizado, el tener esa licencia. Ahora, en la vida real, todo el mundo mezcla todo impuesto, pero técnicamente no es lo mismo. Esto no recibo nada de forma individual, esto lo pago por usar algo del Estado y esto lo pago para yo tener un beneficio personal de una actividad. Miren la diferencia. Ahora, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es que más contribuye en el Estado? Los impuestos. Entonces, la definición está, déjenme ver si está más abajo. Sí, mírenlo ahí. Concepto de tasa, concepto de contribuciones,
y el concepto de los impuestos. Está ahí. Así que cuando usted esté viendo esta revista, usted va, si usted lee este documento, va a poder ser capaz de participar en el foro sin ningún problema. ¿Cuáles son los objetos de pagar estos tributos? Traspasar recursos del sector privado, que somos nosotros los contribuyentes, pasárselo al Estado, porque el Estado no trabaja, necesita de nuestros recursos, ¿verdad? Hay teorías que explican el objeto de los tributos. La teoría de los servicios públicos, la teoría de la sujeción, la teoría de la necesidad social y la teoría del seguro. Usted le explica eso a un contribuyente y le dice, así que yo se lo voy a dejar para que ustedes lo investiguen y lo lean, porque esto en RD no va. Miren, ¿cuáles son los efectos del tributo? El pago de los tributos es un hecho que produce varios efectos dentro del campo económico. Entre ellos es la percusión. Es la caída del impuesto sobre los sujetos pasivos. El sujeto pasivo es el que tiene que pagar el tributo. Y el sujeto activo es el que impone el tributo. En otras palabras, el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo es el contribuyente, que somos nosotros. Entonces, dice que la percusión del impuesto se presenta cuando el causante gravado, que somos nosotros, es gravado por el legislador que ocurre a pagarlo. O sea, para yo poder pagar un tributo debe haber una ley y debe haber dos entes, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Eso es la percusión. La traslación es el hecho de pasar la carga del impuesto a otra u otras personas. O sea, la ley traslada el pago de la carga de los impuestos, la pasa al contribuyente. Ahí dice personas, yo uso la palabra contribuyentes, para que desde ahora vayan acostumbrándose al lenguaje fiscal. La incidencia es la caída del impuesto sobre la persona que realmente lo paga, es decir, la que ve afectada su economía por el impacto del impuesto. Por ejemplo, la joven que ganaba 100,000 tiene que sacar 12,000 para pagarlo todos los meses de impuesto. Esa salida de esos 12,000 pesos de su presupuesto la impacta económicamente. ¿Qué es la evasión? La evasión es cuando yo debo de pagar algo y yo aplico tecnicismo y hago maniobras fraudulentas para no pagarlo. Eso se llama evasión. Acción u omisión que produce o podría producir una disminución ilegítima de los ingresos tributarios debido al otorgamiento de exenciones o en perjuicio del sujeto activo. Acuérdense que el sujeto activo es el Estado, de la obligación tributaria. Eso es la evasión. Cuando yo hago una disminución ilegítima de lo que yo gano, bajo los ingresos para pagar menos impuestos, a través de tecnicismos. El fraude es la defraudación tributaria, es una simulación, ocultación o maniobra o cualquier otra forma de engaño mediante el cual se induzca al error al sujeto activo en la determinación de los tributos. Ese es fraude. Ya yo adrede hago factura, no hago facturas, introduzco gastos que no son de la empresa para que la ganancia de menos y entonces pagar menos impuestos. Ese es un fraude. Se llama fraude fiscal. Todo eso lo van ustedes a leer, lo que estoy dando una breve introducción. Aquí está dentro de la clasificación de los tributos, dijimos que habían tres: el impuesto, la tasa y las contribuciones. Ya les dije que el impuesto es
la clasificación que más otorga recursos al Estado para cumplir con los gastos públicos. Entonces, son impuestos, los tributos exigidos sin contraprestación. O sea, Tommy Jiménez está pagando 100,000 pesos de ganancia de su empresa en el 2021. Entonces, él está pagando impuestos sobre la ganancia o sobre la renta, pero a él va a pagar esos 100,000 pesos sin contraprestación. O sea que el Estado no tiene que darle nada individualizado a Tommy. Eso es lo que dice. Sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Tommy es el sujeto pasivo, que es el dueño del negocio. El Estado, que hay que pagarle los 100,000, es el sujeto activo. Entonces, los impuestos, que usted no recibe una contraprestación cuando lo paga, lo vamos a clasificar en estos 4 grupos. Hay una parte en el foro que usted tiene que decir cuál es la diferencia entre un impuesto directo y un impuesto indirecto. Aquí viene. El impuesto directo es aquel que cae directamente sobre las personas o empresas, gravando sus ingresos y sus propiedades. En otras palabras, los impuestos directos gravan la riqueza. Puse un ejemplo ahorita que yo gano 40,000 y otra compañera gana 100,000, ¿verdad? Mensuales. 40,000 por 12 me da 480,000 al año. 100,000 por 12 da 1,200,000. Entonces, el impuesto que vamos a pagar es diferente porque los ingresos de una u la otra no es lo mismo. Entonces, los impuestos directos gravan la riqueza, la capacidad contributiva de cada quien, tanto en los ingresos como en los bienes. Los impuestos indirectos gravan el consumo. No importa lo que gane Tommy y Emmanuel, no importa lo que ellos ganen. Ellos van a pagar la misma tasa de impuesto, sin importar su capacidad contributiva. Miren lo que dice ahí. Aquellos que recaen sobre bienes y servicios y por ende afectan indirectamente el ingreso del consumidor. O sea, los impuestos indirectos gravan el consumo, no gravan la riqueza. Hay una diferencia entre impuestos directos e indirectos. Entonces, ejemplos de impuestos directos: el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre los activos y el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Ejemplos de impuestos indirectos que gravan el consumo: el ITEVIS, el más odioso, el ITEVIS, el impuesto selectivo al consumo, ISC, ¿verdad? Grava el consumo. Esos son los más notorios. Ustedes van a ver, pueden buscar en Google ejemplo de impuestos directos y ejemplo de impuestos indirectos para poder participar en el foro. Tenemos impuestos reales y impuestos personales. ¿Cuáles son los impuestos reales? Aquellos en los cuales no se considera las condiciones personales del contribuyente. O sea, no importa lo que tú ganes, lo que tú tengas, hay que pagarlo. El ITEVIS es un impuesto real. Impuestos personales son aquellos impuestos que tienen en cuenta las condiciones personales del contribuyente que afectan su capacidad contributiva. Ejemplo de un impuesto personal: el impuesto sobre la renta, que uno paga según lo que uno gana en el negocio o por salario. Ahí tenemos la clasificación de los impuestos. Ya ahí, con esto usted va a poder participar. Miren aquí las contribuciones. Es un hecho generador de la obligación tributaria que consiste en un aumento o incremento del valor de los bienes inmuebles en virtud de la realización de una obra pública. O sea, yo por usar ese peaje, yo voy a pagar
una contribución especial. Por ejemplo, requisito para exigir una contribución: que la realización de su obra sea de interés colectivo, un puente, una carretera, etcétera. Y que la obtención del beneficio para el contribuyente sea usar dicha obra. Si yo no quiero pagar esa contribución, pues no me voy por ese peaje, ni paso ese puente. Esos son los tributos, jóvenes. Hay ingresos que son parafiscales, que no tienen que ver con los tributos, como son los préstamos que hacemos internacionales, que debemos hasta aquí arriba en el país, los bonos que se emiten, los regalos que nos hacen algunos países a nosotros, las ayudas que uno recibe. Son ingresos, pero no son fiscales. Por eso les dicen parafiscales. Dice, son gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para el beneficio de ese mismo sector. O sea, vamos a suponer que la asociación médica, por ejemplo, no, ese no es buen ejemplo. Un ejemplo bueno es lo que unos sellos que se paga en la Dirección General de Impuestos Internos cuando uno va a hacer unas declaraciones especiales. Entonces, ese sello cuesta, creo que 300 pesos, pero esos 300 pesos se le da al Instituto de Contadores Públicos Autorizados. O sea, un ingreso parafiscal que es utilizado para el sector de los contadores públicos autorizados. Eso es un ingreso parafiscal. Miren aquí para que puedan también participar en su foro. Los impuestos, que son aquellos que no requieren una contraprestación cuando uno lo paga, se clasifican en internos y externos. Mírenlo ahí, internos y externos. Los impuestos internos se clasifican en dos: directos, que gravan la riqueza. Ahí hay 3 ejemplos: impuesto sobre la renta, el IPI, el impuesto sobre activo. Y los impuestos indirectos, que gravan el consumo, el ITEVIS, el selectivo al consumo y la TSS. La TSS es la Tesorería de Seguridad Social. Los impuestos externos son administrados por la DGA. Tienen que ver con el comercio exterior, que está en 2 vertientes: importación y exportación. Ahí está más clarito. Lo de tasa y contribuciones, nada más nos quedamos con las definiciones. Pero nos vamos a concentrar en los impuestos. En nuestro país, la organización de la administración tributaria está de la siguiente forma. Arriba está el Ministerio de Hacienda, que es el organismo regulador de las políticas tributarias para que puedan participar en el foro. O ponen en Google funciones del Ministerio de Hacienda. Pero yo en resumida cuenta le digo que el Ministerio de Hacienda es el ente regulador de las políticas tributarias de la República Dominicana. Todo lo que recauda la Dirección General de Impuestos Internos y la DGA y la TSS van al Ministerio de Hacienda. Entonces, del Ministerio de Hacienda se encarga a través del presupuesto nacional de darle a cada ministerio lo que está en el presupuesto. Ente regulador y supervigilante de la administración tributaria. AT, en alguna de las preguntas más adelante, quiere decir administración tributaria. ¿Quiénes tienen que pagar los tributos? Nosotros, los contribuyentes. Somos el sujeto pasivo, el que debe pagar la obligación tributaria. Se consideran contribuyentes las personas físicas y jurídicas obligadas al pago de los tributos establecidos por las leyes para sostener el Estado. Ya vamos a pagar estos tributos de forma directa o indirecta. ¿Quién me puede decir que es una persona física? ¿Quién sabe?
¿Puedes repetir la pregunta, maestra? ¿Quién es una persona física para ti? Una persona física es, por ejemplo, mi mamá tiene una finca, pero no la tiene registrada. Entonces tiene, para la DGI, ella tiene una personalidad física. ¿Y qué le identifica a ella ante la DGII? El tipo de declaración que ella tiene que hacer. Exacto, pero ¿con qué número la DGI la reconoce? ¿Con qué documento? Ok, con la cédula. Correcto, esa es la respuesta correcta. Una persona física es aquel contribuyente cuyo número de identificación es su cédula de identidad y electoral. Cualquier negociación, cualquier pago que ella tenga que hacer, tiene que hacerlo con su cédula. Entonces, su cédula es su RNC, su Registro Nacional de Contribuyentes. Ahora, una persona jurídica. ¿Quién me dice quién es? ¿Qué usted entiende por persona jurídica? Las personas jurídicas, maestras, son aquellas, o sea, son más las empresas. Correctamente. Que la DGI le asigna un RNC fijo para ello, diferente al de las personas físicas. Correctamente. Las personas jurídicas son aquellas que ya se han formalizado como sociedades comerciales y obtienen un RNC diferente a su cédula. Ese RNC se lo otorga a la DGI. Correcto, tan clarísimos. Contribuyentes, personas físicas y personas jurídicas. Entonces, recuérdense que nosotros como contribuyentes somos los sujetos pasivos y el sujeto activo que nos da la obligación de pagar es el Estado. ¿Quién es responsable? Bueno, es responsable es aquel que sin tener que ser el contribuyente debe de hacer el pago del impuesto. Vamos a suponer que Yerani trabaja en Brugal y compañía. Ella gana 60,000 pesos. Ella tiene que pagar 3,400 pesos todos los meses de impuestos sobre la renta. Entonces, la responsable de retener esos 3,500 pesos y pagarlo en nombre de Yerani es la empresa. Por eso dice, ¿quién es el responsable? Aquel que sin tener carácter de contribuyente debe de cumplir con la obligación que se le atribuye al mismo por disposición expresa de la ley. Es aquel que sin tener que ser contribuyente tiene que retener el impuesto y pagarlo en nombre de Yerani. Entonces, Brugal es la responsable. Si Brugal no lo hace eso, Brugal va a tener que pagar ese impuesto. Porque la ley lo nombra a él responsable. El empleador es el responsable de retener los impuestos y pagarlo en nombre de su empleado. Dice la ley. ¿Por qué? Porque la mejor respuesta mía para mis clientes, cuando se ponen necios. ¿Pero por qué? Porque yo tengo que pagarle 27% de lo que yo me gane al Estado. ¿Y qué yo le digo? Porque lo dice la ley. Yo no puedo decir otra cosa. ¿Verdad? La ley es obligatoria. Y si él no quiere cumplir con la ley, se tiene que mudar del país. Simple y llanamente. O volverse a informar y arriesgarse que lo encuentren, que le embarguen todos sus bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no va a ser conmigo como contadora, porque yo no hago eso. No hay ningún cliente que yo quiera tanto para yo perder mi S4. No lo quiero tanto. ¿Entienden? Así que yo le digo, bueno, si hay que pagarlo. No, que yo no lo voy a pagar. Bueno, pues búsquese otro contador. Profe, ¿qué es el F4? El S4. Es S4. Sí, el S4 con X, S4 es un número que te otorga el Estado cuando tú te gradúas para que tú puedas ser auditora independiente y firmar estados financieros. Es un permiso para operar de forma independiente que nos da la ley a nosotros. El Poder Ejecutivo
tú mandas todos los documentos del lugar cuando te gradúes y ellos te van a otorgar el número. El número mío es 23695, el número del decreto, donde está mi nombre, que dice que yo puedo ser auditor independiente o CPA, contador público autorizado. Ese decreto es el mío. El 95 fue cuando yo me gradué de esta carrera. Ahora, Sí, eso le iba a decir. ¿Está obligado? No. Se le da a los profesionales y es un decreto del presidente. Exacto. Un decreto de uno de los poderes, el poder ejecutivo. Porque para los abogados es el poder judicial. Eso depende. Entonces, ese número, si te quitan ese número por mala práctica, entonces tú no vas a poder ejercer de forma independiente la contabilidad. Tendrás que ser empleado de alguien, porque no puedes firmar. Es el S4. Y es importante tenerlo. No es obligatorio, es importante. Ahora, los médicos, para poder ejercer de forma independiente en consultorio y todo lo demás, tienen que tener el S4 y estar inscrito en el colegio de doctores. Yo no sé si es colegio que le dice. El colegio médico. Colegio médico. Eso mismo, colegio médico. Los abogados, yo soy abogada también. Yo tengo también ese 4 como abogada, pero yo nunca he ejercido. O sea, yo no soy abogada, yo soy licenciada en Derecho. Yo la hice y nunca he ejercido, yo nunca he hecho nada. Lo hice en un momento especial de mi vida y lo tengo ahí. Pero yo no lo voy a usar, no, si Dios quiere. No me gustó, después que me gradué no me gustó. Pero ya yo era contadora antes, así que me puedo dar el lujo de decir, eso no lo voy a hacer, no creo que lo haga en mi vida. Los contribuyentes, como estábamos hablando ahorita y me dieron esa respuesta también dos compañeros de ustedes, lo vamos a dividir en personas físicas y personas jurídicas. El contribuyente, vuelvo y repito, el sujeto pasivo que debe pagar la obligación tributaria. Dice, personas físicas son aquellas que ejercen un oficio de forma independiente que genera obligaciones tributarias. Miren aquí un ebanista, por ejemplo, y él tiene un RNC que es su cédula. Ahí hay ejemplos, pero ahí está un ejemplo, ¿verdad? Mientras que una persona jurídica, también le llaman persona moral, por si lo ven por ahí, está conformada por la asociación de varias personas que cumplen con la ley de sociedades comerciales de la República Dominicana, la 479-08, y entonces, en virtud de un grupo con un nombre, pueden ejercer y contraer obligaciones. Aquí está Pedro López, trabajando como persona física, y aquí está Mercasur SRL, por ejemplo, una empresa. Ahora, ¿quiénes son los dueños de Mercasur? Pueden ser 10 personas, 3 personas, 40 personas o miles de personas, pero están todas reunidas bajo un nombre comercial. El RNC le otorga su cédula y el RNC de esta sociedad comercial le otorga la Dirección General de Impuestos Internos, la DGII, luego de pagar varios impuestos. ¿Quiénes deben pagar los impuestos? Ay, papá, aquí viene lo bueno. Las personas físicas, profesionales liberales. ¿Qué es un profesional liberal? Es aquella que ejerce su carrera de forma independiente, no trabaja para nadie. Puede ser un consultor, un médico, un abogado, un contador, un maestro, un artista, entre otros. Oficios independientes son personas que no se han graduado de una carrera universitaria, pero ejercen un oficio y ganan dinero por ello, pero no trabajan para nadie. Son oficios independientes.
pintores, mecánicos, ebanistas, albañiles, electricistas, costureros, maestros constructores, de todo. Mecánicos, lo dicen por ahí, sí, mecánicos, etcétera. Aquellas personas que tienen un negocio de único dueño, vamos a suponer que Briangelis tiene una floristería. Ella es la dueña de su floristería, ella no está asociada con nadie, entonces ella es una dueña de un negocio de único dueño. Se refiere al establecimiento comercial o industrial propiedad de una persona física que se dedica a la venta o producción de bienes y servicios, exceptuando las actividades profesionales y de oficio. ¿Quiénes? Colmados, tiendas de repuesto, salones de belleza, heladería, cafetería, floristerías, manicure, pedicure, masajes. Son negocios de único dueño. Las personas jurídicas, como dijimos, son aquellas que están formadas por varias personas en un organismo o en una sociedad con facultades de contraer obligaciones civiles y comerciales. Según el artículo 3 de la Ley de Sociedades Comerciales, tenemos vigente este tipo de sociedades en la ley. Sociedades anónimas, sociedades anónimas simplificadas, las SRL, sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, en comandita por acciones y las EIRL. Si alguno de ustedes está dando laboratorio de contabilidad, hoy mismo estábamos hablando de la ley 479-08. Entonces, si tú eres persona jurídica, vamos a suponer que Cecilia Gil quiere poner un negocio. Ella quiere vender ropa interior. Ella quiere poner una tienda nada más de ropa interior. Entonces, como ella se va a asociar a dos personas más, ellos decidieron hacer una sociedad comercial en virtud de la ley. Entonces, debe de escoger de una de estas 7 opciones para ella ponerlo. La que ella le va a convenir, yo creo, es SRL, porque permite más de 2 socios y el capital puede ser de 100,000 pesos en adelante, ¿verdad? Entonces, porque para hacer una sociedad anónima hay que tener un capital mínimo de 10 millones de pesos. Y yo no creo que para poner una tienda de ropa interior haya que tener 10 millones de pesos en capital, ¿verdad? Así que yo creo que a ella le convendría, tiene que consultarlo con su abogado, una SRL. Ahora, si es Betania que va a poner ella solita, ella va a poner su boutique de ropa interior y no quiere ser un negocio de único dueño porque ella tiene otros negocios y otros bienes, entonces ella puede hacer una EIRL, empresa individual de responsabilidad limitada. Tiene que pagar y va a pagar feliz y contenta todos los gastos. Alguien levantó la mano, pero se me fue Erika. Sí, maestra. Aprovechando que usted llegó al tema, yo tengo una pequeña pregunta. ¿Qué pasa? Mi esposo y yo tenemos un negocio hace ya unos años y queremos registrarlo en la DGI. Y lo que no sabemos es si nosotros tenemos que darnos el alta como persona física o directamente sería como jurídica los dos como los dos únicos socios. Nada más dime a qué se dedica el negocio para yo poderte aconsejar. Bueno, no es físico por ahora y es un negocio que tenemos de venta de diferentes mercancías, tanto calzado, ropa, accesorios y todo eso. Ok. Ustedes pueden registrarse fácilmente como persona física porque no hay riesgo. ¿Ustedes tienen empleados o son ustedes mismos que manejan el negocio? Nosotros dos solamente. Ok, entonces por ahora, como el negocio está pequeño, ustedes pueden registrarse como persona física y no tienen que pagar todos los impuestos para hacer una sociedad comercial. Entonces, ustedes se pueden registrar como persona física fácilmente.
entrando a la página de la DGII, ¿verdad? Y Sí. luego que están ahí, van a llenar un formulario que se llama RC01 y van a poner todos los datos y la DGII le va a otorgar un RNC con la cédula tuya o la cédula de tu esposo. ¿Cuál era el formulario? Perdón, maestra. R de Ramón y C de casa. Ajá. RC. RC02, 01, perdón. 02 es para otro tipo. Y ahí ya ustedes van a estar registrados. Estar registrado no necesita, no quiere decir que van a pagar. Porque hay empresas que están registradas y no pagan porque están dentro de la exención. O sea que en el año entero no se ganan más de 416,220 pesos. Entiendo. Todo eso yo te lo voy a Entonces, enseñar. cuando uno ya está registrado, ¿a cada uno le asigna un RNC o es uno para Si ustedes quieren estar los dos, entonces uno solo? van a tener que irse por sociedades de personalidad jurídica. Se van a tener que ir por aquí. Y van a tener que pagar registrar un nombre, pagar 4,000 y pico de pesos, más los impuestos que hay que pagar para tener todo lo demás. Lo que podemos hacer es que cuando estemos en esa clase ya de persona física, vamos a hacer un ejemplo en vivo para que tú puedas ir haciendo ese proceso. Y te registres. Perfecto, muchas gracias. Siempre. Vale. Miren, ¿qué es una sociedad irregular? Vamos a suponer que Mary, Emmanuel y Luisa Plasencia son hermanos y han recibido, su padre falleció y su madre ya no está viva y han recibido una herencia de 20 millones de pesos en tierra, carros, equipos y ganado. Accidentalmente, ellos tres han constituido una sociedad accidental hasta que se haga la determinación de herederos y se paguen los impuestos correspondientes, porque hay que pagarlo, un 2% al Estado por la sucesión. Y después que se separen, ya esa sociedad queda disuelta. Pero mientras tanto, ellos van a pagar todos los impuestos del lugar como una sociedad accidental o de participación. Es como quiera que están en eso. Ustedes van a seguir leyendo esa parte más adelante. Yo le voy a mandar la revista del lugar. Esta está en la plataforma. Ahora miren una cosa. Principales leyes tributarias que tenemos en la República Dominicana. La principal es la ley 1192. Apréndanse eso. Tributación 1 y 2 está basada en esa ley. Esa ley crea el Código Tributario Dominicano, que está dividido en 5 títulos. Mírenlo ahí. Estructura del Código Tributario Dominicano, que es lo mismo que la ley 1192. El primer título que vamos a darlo en esta unidad habla entre la unidad 1 y 2, perdón. Trata sobre normas generales que se aplican a estos 4 títulos que siguen abajo. Habla sobre sanciones tributarias, sobre los tributos internos nacionales y las relaciones jurídicas que se derivan de esta administración. Todo eso está en el título 1. En resumen, el título 1 trata normas generales. El título 2 del Código Tributario, que es lo mismo que la ley 1192, se lo repito 1000 veces, trata el tema del impuesto sobre la renta. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Un impuesto a la ganancia. Un impuesto a la renta. Un impuesto a las utilidades. Si yo me gané en un negocio 40,000 pesos limpio, de esos 40,000 pesos, yo le voy a dar 1% al Estado. Eso se llama impuesto sobre la renta. El título 3 trata sobre el ITEVIS, impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios.
es un impuesto indirecto al consumo. Esto es un impuesto directo a la ganancia. El título 4, un impuesto selectivo al consumo, le dicen ISC. No se lo pusieron ahí, pero la I de impuesto, la S de sapo, de selectivo y la C de consumo. También es un impuesto que grava los bienes suntuarios y el alcohol y el tabaco. Eso lo vamos a ver en tributación 2. Y el título 5 es un impuesto sobre los activos. O sea, cuando una persona jurídica tiene 40 millones en activos, debe de pagar el 1% de esos 40 millones. Eso está en el título 5 del código. Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta asignatura? Vamos a tratar el tema 1 y el tema 3. Título 1, título 3. Luego, en tributación 2, nos vamos con el título 2, el título 4 y el título 5. ¿Por qué el brinco? Bueno, porque la escuela consideró que cuando usted trata el tema de ITEVIS, ya casi está haciendo la declaración jurada de impuestos del impuesto sobre la renta. Se hizo un consenso y se determinó esa parte. Estas leyes yo no se las voy a leer, ustedes las van a leer en sus casas. Principales leyes que modifican y complementan el Código Tributario. Aquí están las modificaciones que se han hecho a la ley 1192 y las leyes que lo complementan. Ahí está. Ustedes lo van a leer. No voy a entrar en ese detalle porque esto tomaría mucho tiempo. ¿Quién es que se encarga de administrar los impuestos internos? La Dirección General de Impuestos Internos, la famosa DGII. Dice, la institución gubernamental encargada de recaudar y administrar los principales impuestos internos que establece el Código de la República Dominicana, ¿verdad? Mientras que los impuestos externos lo administra la DGEA. Aquí hay un listado de los principales impuestos. Impuestos sobre la renta. Está en el título 2 del Código Tributario y grava la renta con relación de dependencia, o sea, los salarios de nosotros y las rentas, ingresos o utilidad neta obtenidos por la persona jurídica. ¿Qué tasa? Si es persona física, un impuesto progresivo de un 15, 20 o 25. Y si es persona jurídica, un impuesto único de un 27%. El ITEVIS es un impuesto al consumo que grava la transferencia de bienes industrializados, nuevos o usados. O sea, yo tengo estos lentes y yo cojo y se lo vendo a Irosagna. Entonces, en ese bien, los lentes están industrializados porque no están en un estado natural. Entonces, lo vamos a gravar con un 18%. Transferencia de bienes nuevos o usados. Si se importan lentes, cuando entren por aduana, en aduana le van a cargar el 18%. Hay servicios que están grabados, ¿verdad? Como los servicios de consejería, de los servicios, los ingenieros, etcétera, etcétera. Entonces, hay servicios que están grabados. Nosotros los maestros, cuando cobramos, no nos graban con el ITEVI porque es un servicio que está exento. El de salud, el de enseñanza, las funerarias, yo le voy a enseñar más adelante, cuando estemos en esa parte. Hay 3 tasas de impuesto a la transferencia, que son el 18 en forma general, y hay una tasa reducida para el yogur, la mantequilla, el azúcar, el café y los aceites, el cacao y el chocolate. Está grabado con un 16. El impuesto más odioso es el ITEVI, porque es un impuesto indirecto que grava el consumo. Y no tiene que ver lo que gane yo y lo que gane Pepín Corripio. Como quiera, si queremos beberle un cafecito en la mañana, los dos vamos a pagar el 16% cuando compramos el café. Y no es justo, ¿verdad? Deberá pagar más que yo.
Entonces es un impuesto indirecto odioso que molesta. El impuesto selectivo al consumo, que está en el título 4 del Código Tributario, grava los servicios de telecomunicaciones y seguros. Las telecomunicaciones son los cables, la televisión, los teléfonos. Sabe que usted paga una factura de teléfono, le ponen un 10% de selectivo al consumo. Cuando usted compra un paquetico de internet, le están grabando con un 10%, además del 18% del ITEVI y un 2% de Indotel. O sea que cada tarjeta de 100 pesos que usted le pone a su teléfono, 30 son de impuestos. 30 pesos. Es la tasa global que pagan los servicios de telecomunicaciones. Las compañías de seguro tienen un impuesto de un 16%. El alcohol y el tabaco pagan 2 impuestos. Eso lo van a aprender más adelante. Impuestos sobre los activos es un impuesto al total de los activos que tiene una persona jurídica. También lo vamos a aprender en tributación 2. El IPI, un impuesto al patrimonio. No está en el Código Tributario, pero está en la ley 1888. Es cuando las personas físicas, cuando tienen un bien o bienes que valen más de 7 millones y pico de pesos, la diferencia va a pagar un impuesto de un 1%. Esos son los principales impuestos que grava y qué tasa tienen. Cuando usted importa o compra un vehículo, usted tiene que pagar el 17% de la primera placa, tiene que pagar un marbete y tiene que pagar el ITEVI. La transferencia del vehículo, que es un bien industrializado, paga el 18%. En otras palabras, cuando usted compra un vehículo, tiene que pagar casi un 40% de impuestos entre el derecho a la primera placa y el ITEVIS y el derecho de circulación. Yo le dije ahorita un error. Yo le dije que era un 2% cuando recibimos herencia. Es en 3%. Impuestos sobre sucesiones y donaciones. Toda transmisión de bienes, muebles e inmuebles por causa de muerte o de donación se encuentren esto dentro del país, deben de pagar el 3% sobre la masa sucesoral, o sea, de los 20 millones que heredaron los 3 hermanos, el 3% tiene que pagarlo de impuesto al Estado. El 3% de 20 millones, vamos a ver cuántos son. $600,000. Tienen que pagar y eso si lo hacen dentro del tiempo que dice la ley, porque después empieza a correr una penalidad y una mora. Ya ustedes saben. Si Lewis Martínez decide en vida donarle a Marlene una casa o un terreno o una finca, debe de pagar el 27% del valor de la donación. Así que hasta si vamos a regalar algo, a donarlo, vamos a tener que pagar un impuesto correspondiente. Y la administración local, que es la DGII, es la que se encarga, como yo les dije, de pagar, de administrar los impuestos internos dentro del territorio nacional. Esto era lo que yo quería comentar con ustedes hoy. Quizá ustedes dijeron, bueno, la profe empezó huyendo, ¿verdad que sí? Pero yo quería que ustedes tuvieran esa idea de los impuestos, porque sobre esto es que usted va a comentar en el foro que ya está disponible y en todo lo demás. Es como una introducción. Yo les recomiendo que vayan a la unidad número 1. Déjenme ir yo también. Vayan a la unidad número 1 y esos 3 materiales que están ahí, el que dice Maestra Colombo,
material complementario de la unidad 1 y este que ya lo vimos, vuelvan y lo lean. Entonces, después que ustedes lo lean, van a ser capaces de participar en este foro 1.1. Esta tarea 1.1 son, déjenme ver, unas preguntas que tienen que ver con el tema que ya vimos, ¿verdad? Pero deben de ver el material mío que está ahí en la plataforma y ya el que vimos hoy, y con eso usted va a poder participar en esa tarea 1.1. Los que son nerviosos, que no les gusta dejar nada para último, pues entonces yo les recomiendo que vean los 3 materiales que son pequeñitos y empiecen a participar en el foro y a llenar la tarea 1.1 para seguir avanzando, ¿verdad? Y si no le gusta leer mucho, pues de un clic aquí a estos videos. A veces los videos a mí me desesperan. ¿Oyeron? Porque lento, empiezan a hablarme al paso. Y entonces yo me voy poniendo estresada, pero están ahí, ¿verdad? Así que yo le di un clic al video. Ahí para poder contestar en el foro, yo le di un clic al Ministerio de Hacienda. Es un documento que hay sobre nosotros y quiénes somos para poder participar en el foro y en la tarea 1.1. Aquí hay otro que dice conociendo a impuestos internos. Es otro link. Usted le va a dar un link y le va a salir una página directa de la DGI que dice todo lo que hace la Dirección General de Impuestos Internos. Está lento el internet. Y aquí hay otra página que habla de aduana. Así que para tener una idea, solamente lean lo básico, ¿verdad? Para que usted sepa lo que hace aduana, lo que hace la DGI, quiénes somos, la misión, la visión y los valores, ¿verdad? Ahí más o menos puede ver la historia de la DGA, cuando nació, ¿verdad? Desde qué año. Al que le guste escudriñar un poquito más, puede leer la historia de la DGI, el organigrama que está vigente ahora. Hay que aumentarlo, ¿verdad? Miren quién está ahí arriba. Un consejo de dirección y está entonces el director general. Casi nosotros no nos gusta leer los organigramas y eso uno ve que en el gobierno hay un problema de patriarcal, que cuando el jefe cree que es el dueño de todo, por eso hay tanto problema. Que no hay segregación de funciones. Entonces, jóvenes, lo vamos a dejar hasta aquí hoy. Vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta. Vamos a coger un descansito, ¿verdad? Porque es el primer día y me faltan 10 estudiantes. Pero eso no quiere decir que el próximo viernes seguimos en esto, no repetimos más lo que vimos. ¿Tienen alguna pregunta en que yo pueda ayudarle?